Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos una vez más aquí en su casa, y les pido que ahí en sus lugares hagamos una oración a nuestro Dios para comenzar con la capilla de hoy. Padre, te damos gracias a ti porque solamente ha sido por tu gracia y por tu amor, Dios, que hoy podemos reunirnos, Dios. Permite que este tiempo sea de refrigerio a nuestras almas, que podamos salir bendecidos, Dios, a través de tu palabra. Te pedimos que nos hables, Dios. Gracias por la vida de nuestro hermano que el día de hoy, Dios, ya está listo para compartir tu palabra. También te pongo en tus manos, Dios, las alabanzas, Dios, que nos permitas deleitarnos cantándote solamente a ti. En tus manos depositamos nuestras vidas y ponemos este tiempo, Dios, en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Quiero hacer una lectura bíblica. Dice Salmos 16, versículos 5 al 8. Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece. La tierra que me has dado es agradable. Qué maravillosa herencia. Bendeciré al Señor, quien me guía. Aún de noche mi corazón me enseña. Sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido, porque Él está aquí a mi lado. Dice el versículo 7, bendeciré al Señor, quien me guía. Así que puestos de pie, hermanos, les invito a que cantemos a nuestro Dios estas dos alabanzas que tenemos para el día de hoy. Amén, hermanos, gracias a nuestro Dios que nos permite alabarle. Vamos a entonar nuestra primer alabanza. Cantamos aleluya. Firme en la fe, mis ojos puestos en Él. Mi mundo caiga, mi esperanza está en Él. Aún la tempestad, sé que tu voz me guiará. Nunca temeré, mi esperanza está en Él. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad. Libre de mi pasado, mi destino es en Él. Ahora tengo futuro, mi esperanza está en Él. Mis ojos han visto aquel que venció. Aunque mi fuerza falle, sé que seguro estoy. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad. Cantamos. Vacía, el mundo vencido, que tú vivo estás, ahora vivo estoy. La tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás. Ahora vivo estoy, porque tú vivo
cantamos aleluya, por la eternidad cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad. Amén, hermanos. Vamos a continuar alabando a Dios por medio de nuestras voces. Nuestra siguiente canción es Cara a Cara. Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me hagan sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada, derrotado y hecho al suelo, tembloroso y sin aliento, aún te seguiré mirando, mi Maestro. Cuando caiga entre tus plantas de rodillas,
orillas. Déjame llorar pegada a tus heridas y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida, que he esperado este momento toda mi vida. Vamos a hacer una oración, hermanos. Señor Dios, gracias por este momento de alabanza por medio de la música que nos permites tener. Padre, la gloria sea a ti. Perdona nuestras ofensas para que esta ofrenda pueda ser fragante ante tu presencia. Y permítenos tener un oído dispuesto a escuchar tu palabra, Padre, y te agradecemos por este momento de alabanza en congregación juntos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden ocupar sus lugares, hermanos? Y bien, antes de pasar a la prédica, estábamos cantando. Solo déjame mirarte cara a cara. Creo que va a ser grandioso el día que nos encontremos allá en la presencia de nuestro Dios. Mientras tanto, pues aquí sigamos adorando a nuestro Dios, sigámosle cantando. Y pues bueno, vamos a continuar haciendo 2 oraciones. La primera oración la voy a pedir a nuestro hermano Villagrán que pase adelante y que ore por todos los procesos administrativos, por el cambio de dirección, que Dios siempre pues esté al frente de estas decisiones. Y también le voy a pedir a nuestra compañera Jazz que por favor pase a hacer una oración por los nuevos aspirantes del seminario, que sea él quien les confirme y que también les pueda proveer. Entonces oramos con nuestro hermano. Bien, si gustan ponerse de pie, vamos a orar al Señor. Padre, tú has sido bueno con nosotros. ¿Cómo no darte gracias por cada momento que tú nos regalas en la historia, en la vida y el ministerio que como seminario por más de 100 años se ha llevado a cabo? Gracias por todos los hombres y las mujeres que han hecho historia. Gracias por quienes están haciendo historia. Permite, Dios, que tu gloria siempre se exprese en nuestras vidas. Cuídanos como seminario. Que todo el proceso, Padre, de cambio de dirección que se está llevando actualmente continúe así, Padre, en un ambiente de paz. Que en todo tu nombre sea glorificado. Gracias, Padre, por la vida de nuestro hermano Daniel y gracias por la vida de nuestro hermano Abraham. Que tu nombre sea glorificado en ellos y en el ministerio que actualmente ellos llevan a cabo. Bendice, Dios, nuestra historia como seminario y todos los procesos administrativos sean dirigidos por tu Espíritu Santo. Creemos que tú eres soberano, tú eres el Señor y tú nos diriges para el bien y para tu gloria. Que todo lo que como seminario emprendamos a hacer, Padre, el deseo de nuestro corazón sea que tu nombre sea glorificado. Permítenos siempre tener un encuentro muy profundo, muy íntimo contigo. Gracias por dirigirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Así mismo, seguimos orando. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por cada alumno, cada alumna que ha pasado por esta institución. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos has llamado, Señor. Gracias porque por ti es que podemos estar aquí preparándonos para servirte, Señor. Y gracias, Padre, por los alumnos que estamos el día de hoy. Gracias por la oportunidad que nos das de poder estar aquí, Señor, porque tú provees los medios para que podamos estar aquí. Y asimismo, Señor, te pido por los alumnos que entrarán en este nuevo ciclo escolar. Señor, guía sus pasos, guía sus pensamientos, guía sus decisiones, Señor. Por cada uno de ellos, Padre, que tengan el deseo en su corazón o ya están buscando información aquí en esta institución, te pedimos por cada uno de ellos, Señor, que tú proveas tanto en lo económico como en lo espiritual, Señor, en su familia, Señor, en cada área, Padre, que ellos necesiten, te pedimos para que tú seas su proveedor, Padre. Lo creemos, Señor, y ponemos en tus manos cada chico, cada chica, cada hermano, cada hermana, Señor, que va a entrar a este nuevo ciclo escolar.
Cuídales, Padre, también cuídanos a nosotros, Señor, que vamos a recibirlos para poder estar preparados, Padre, para también guiarles, Señor, en esta nueva aventura. Te los ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Y bien, ahora sí ha llegado el tiempo de escuchar la palabra de nuestro Dios a través de nuestro hermano Roberto Alejandro Pérez. Él es alumno del 4º año, está en la licenciatura en Teología en la modalidad online. Entonces le pedimos, hermano, que por favor pase adelante y pues le damos el tiempo. Bueno, hermanos, pues buenos días. Es un gusto, es una bendición poder estar aquí. Como decía el hermano Natán, estoy terminando ya la licenciatura. Lo que iba a ser un año que tenía que estudiar, porque por la gracia de Dios, Dios tocó el corazón de quien tenía que ser tocado para que pudiera terminar acá mi licenciatura, y lo que tenía que ser un año se convirtieron en 2 años y medio. Entonces, bueno, el Señor tiene sus tiempos. Gracias a Dios vengo con mi esposa y servimos en el ministerio pastoral en la Iglesia Cristiana Sola Gratia en Lomas de Cocoyoc, en Morelos. Ahí cuando quieran pueden visitarnos, y creo que algunos de nuestros hermanos están conectados esta mañana, están viéndolo ahí en línea. Y aparte de tener el privilegio y la bendición de servir en el ministerio pastoral junto con mi esposa, además llevamos a cabo otro trabajo, y sobre todo yo tengo un oficio que de alguna manera considero un poco especial, porque lo que realizo es que tostamos café. Yo me dedico aparte a tostar café, y es algo que creo que trae mucho gusto, mucho placer a las personas. Y una de las frases que más escuchamos en nuestro negocio es me atrajo el aroma, ¿no? Cuando la gente se acerca, y sobre todo cuando estamos tostando, cuando estamos llevando a cabo el proceso de tueste del café, toda la calle donde estamos se llena del aroma del café, y la gente no tiene otra opción más que acercarse, entrar y comprar un café, o un cuarto de café, o 1 kilo de café. ¿Por qué? Porque dicen, es que me atrajo el aroma, ¿no? Y pensando en esto, yo recordé lo que decía el apóstol Pablo en 2 Corintios 2. Si tienen ahí sus Biblias, me pueden acompañar a 2 Corintios 2. Y si no tienen sus Biblias, no sé qué hacen aquí, porque esto es un seminario y esto es la capilla. Entonces regrésense a su dormitorio y ya mejor retírense. Estamos en 2 Corintios 2, por favor. Dice el versículo 14 al 17. Mas a Dios gracias, dice Pablo, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, pregunta Pablo, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Padre, te pedimos que tú hables a nuestras vidas a través de tu palabra. Toma esto que ha sido preparado y úsalo para tu gloria. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, Pablo nos está hablando sobre la importancia de comprender, de tener en nuestro corazón que Cristo es suficiente. Y esta mañana quiero hablar sobre eso, la suficiencia de Cristo en nuestro ministerio. Porque si estamos aquí es porque o tenemos un ministerio o estamos formándonos para entrar al campo ministerial, sin importar en qué área vamos a servir, pastorado, misiones, enseñanza. Estamos aquí para eso, y tenemos que ser muy claros cuando hablamos de cómo llevamos nuestro ministerio. Nuestro mundo está viviendo una crisis ministerial y una crisis de liderazgo, y no solamente estamos hablando en las iglesias, el mundo, y yo creo que ustedes están conscientes de esto, el mundo está viviendo una crisis de liderazgo. No solamente hablamos de nuestro país, no solamente hablamos de Estados Unidos, no hay un país en el que podamos decir que se salvan de tener esto. Estamos viviendo una crisis de liderazgo, y desgraciadamente también ha afectado a las iglesias.
Gracias, hermana. Entonces necesitamos estar muy, muy conscientes de cómo es que vamos a llevar o cómo estamos llevando nuestro ministerio. Muchas veces se dice que no es tan importante cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Y desgraciadamente hoy día vivimos en esta crisis de liderazgo y vivimos en medio de un tiempo en el que muchos pastores, muchos maestros, muchos misioneros no terminan como deben de terminar. Y eso es porque precisamente no descansan o no descansamos muchas veces en la suficiencia de Cristo para nuestro ministerio. Entonces, en estos versículos Pablo nos empieza a decir que en primer lugar todo comienza y termina en Dios. ¿Por qué? Porque Pablo está hablando de este desfile de la victoria. Dice más: a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. La imagen que está dando, yo creo que estamos familiarizados probablemente con este contexto de los desfiles de los romanos, ¿no? Cuando iban a la guerra y conquistaban algún pueblo, algún reino, algún enemigo, regresaban a la ciudad. Y entonces se hacía un desfile de victoria donde toda la ciudad salía a recibir a los comandantes, a los soldados, y los festejaban y los felicitaban, ¿no? Y entonces Pablo nos está dando esta imagen de la victoria que hay en Cristo Jesús. Y estos desfiles de la victoria eran acompañados con sacerdotes que llevaban incienso, que representaba la presencia de lo divino en medio de la victoria. Y Pablo nos muestra este desfile no como la victoria de un emperador, de un César, sino como la victoria de nuestro Dios. Dios es el victorioso que nos abre camino. Pero no solamente nos abre camino, sino quien también va rodeándonos. Dios es el que efectúa por su gracia y con su perfección la obra salvífica para su gloria. Cuando nosotros vemos el versículo lema o el logo del seminario, es que prediques la palabra. Y la pregunta es: ¿para qué predicamos la palabra? Para que Dios traiga salvación. No hay otra respuesta, para que Dios traiga salvación. Y sí, después hay edificación, hay santificación. Pero necesitamos predicar la palabra para que haya salvación. Y entonces cuando recibimos ese llamado a predicar la palabra, es un llamado de Dios. Y por eso decimos, todo comienza con Dios. No es como que yo iba por la vida buscando a Dios, no. Dios me buscó, Dios me llamó. Dios me salvó y ahora Dios me ha llamado a servir. Todo comienza con Él, pero también todo continúa con Él. La obra de Dios es efectuada por Dios a través de nuestra debilidad. Y todo termina con la fidelidad de Dios perfeccionando lo que comenzó. Debemos de cuidarnos de pensar que Dios comienza la obra, pero ahora nos toca a nosotros continuarla, ¿no? Bueno, Señor, qué bueno que ya empezaste, pero ahora ya me toca a mí, ¿no? No, Dios comienza y Él continúa y Él lleva a la perfección lo que solamente Él puede hacer. Todo comienza y termina con Dios. Y por eso Pablo nos dice que Dios a través de nosotros manifiesta, dice, en todo lugar el olor de su conocimiento. Nosotros somos esos sacerdotes que representan la presencia de Dios en este mundo. Y nosotros que estamos hoy aquí tenemos una responsabilidad muchísimo más grande, porque estamos llamados por Dios para guiar a un pueblo de sacerdotes. Ese es un peso grande sobre nuestros hombros. Sin importar si estamos llamados a la música, a la predicación, a la enseñanza, tenemos un peso y una responsabilidad dados por Dios de guiar a un pueblo de sacerdotes
que manifiesten, como dice Pablo, el olor del conocimiento de Dios. Y entonces cuando entendemos eso nos centra, eso nos enfoca para siempre buscar la perfección y la dirección de Dios en nuestra labor ministerial. No se trata de qué pienso que es lo mejor. No se trata de qué métodos está usando el mundo. No se trata de qué métodos están usando otras iglesias allá en el norte o allá en el sur o allá donde sea. Se trata de a qué me está llamando Dios a mí. ¿En dónde estoy? ¿En mi cultura? ¿Con mi gente? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo a mí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos el ministerio de Pablo, nos damos cuenta de que precisamente Dios lo usó de esa manera, ¿no? Lo usa para extender el olor de su conocimiento de maneras muy específicas. Y quiero que observemos 3. En primer lugar, Pablo se acercó a la cultura de su tiempo. Debemos de cuidarnos de querer salir de la cultura o desconectarnos de la cultura. Quiero que me acompañen a Hechos 17. Hechos 17, Pablo está en varios lugares, pero a partir del versículo 14 llega a Atenas. Y no vamos a leer todo, solamente quiero leer a partir del versículo 28, donde Pablo está hablando con las personas, los atenienses, y es llevado a este lugar que llaman el Areópago, ¿no? Y entonces empieza a enseñarles, empieza a predicarles conforme a lo que ellos estaban viviendo, ¿no? Ahí es cuando vemos que ellos adoraban o tenían un lugar reservado al Dios no conocido, ¿no? Pero ya cuando Pablo se da cuenta de eso, conecta esa idea y les dice: el Dios no conocido o el Dios no conocido para ustedes es el Dios verdadero, y es el que yo conozco y es el que les traigo. Y entonces dice el versículo 28, porque en Él, o sea, en Dios, vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Se metió a la cultura de los atenienses. Pablo no llegó, y por eso dice que yo me hice a los que me tenía que hacer, ¿no? Porque Pablo no llegó con su cultura judía a predicarles desde el Antiguo Testamento. Pablo llegó y se metió a su cultura. Y a veces nosotros traemos nuestro idioma cristiano y llegamos a evangelizar y no, sí, amén, aleluya, hermano, y la gente ni siquiera es hermana. Y le decimos, sí, hermano, a los que no son hermanos. Son primos nada más, ¿no? Todavía. Y entonces no nos metemos a la cultura. Dice el versículo 29, siendo pues el linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te veremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos. Mas algunos creyentes, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Pablo se metió a la cultura. Y Pablo comprendió qué era lo que tenía que decirles conforme a lo que ellos entendían. Pero no se quedó en eso, sino que confrontó, porque les dijo, uno de los suyos ha dicho, en Él vivimos y en Él somos y nos movemos, linaje suyo somos. Y entonces dice, siendo linaje de Dios, debemos de comprender que Dios no se presenta a través de la figura o de las formas humanas. Y entonces al final de cuentas se trata de entrar a la cultura, ganarnos el derecho de ser escuchados y después confrontar a la cultura pecaminosa. Los ministros
los servidores de Dios, estamos llamados a ser apologetas, a ser evangelistas y a ser discipuladores. Debemos de crear una mentalidad saludable de apologetas, no como aquellos que buscan ganar discusiones. Porque no sé ustedes, pero a mí me gusta discutir, y más cuando se trata de teología, ¿no? Y me gusta ganar los argumentos, y me gusta cuando puedo probar que lo que yo digo es correcto, ¿no? Y me gusta hacerle ver a aquellos que no entienden que a lo mejor, no sé, la salvación no se pierde, y cuando se los pruebo tengo un sentido de orgullo en mi corazón, ¿no? Pero no es lo correcto. No tenemos argumentos para ganar discusiones. Tenemos argumentos para tocar corazones. Y entonces debemos de permitir que esos argumentos bien razonados de una fe genuina y una fe racional nos abran puertas. ¿Para qué? Para que el Evangelio haga su obra. Esa es la labor de la apologética, no para que nuestro ego se infle. Y ahora, la apologética es la puerta de entrada, ¿no? Pero está completa sin el evangelismo, ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes les gusta la apologética, a veces es muy pesada, ¿no? Con todos sus argumentos y el argumento ontológico y teleológico y todo eso, ¿no? Pero necesitamos entender cómo abrirnos puertas en medio de la cultura secular en la que vivimos. Pero cuando nos abrimos esa puerta es para que el evangelio entre. Y nuestro evangelismo debe de ser relevante a nuestra cultura. Como muchos dicen, no cambiamos el mensaje, sino cambiamos la manera de compartirlo. Pero cuando somos apologetas y cuando somos evangelistas, debemos de continuar y avanzar un paso más hacia el discipulado. Porque si no, la apologética y el evangelismo son incompletos. Y entonces debemos de discipular como la palabra nos lo manda. Jesús nos dijo, vayan y hagan discípulos. Pero nuestro discipulado no puede estar desconectado de nuestro presente, de los retos que nuestras iglesias enfrentan. ¿Qué retos están enfrentando nuestras iglesias, las iglesias en las que servimos, las iglesias a las cuales Dios nos ha dado el privilegio y la responsabilidad de dirigir? ¿Qué está enfrentándose las personas que día con día salen a trabajar, tienen un negocio, tienen un empleo? Porque a veces los pastores o los misioneros nos sentamos en nuestra oficina a estudiar la Biblia, a leer nuestros muchos comentarios, a ver nuestros videos de las predicaciones favoritas y nos quedamos tanto en eso que nos desconectamos muchas veces de lo que está sucediendo en el mundo. Y en cambio, nuestros hermanos, nuestras ovejas, salen y ven todo lo que está pasando en el mundo, ven las noticias, escuchan la radio, ven el internet, y no se conectan con lo que Dios quiere para ellos. Entonces debemos de hacer un equilibrio, de ayudarles a tener un equilibrio. Pero para que nosotros podamos ayudarles a ellos, necesitamos estar conectados con lo que ellos están viviendo, con lo que están escuchando, con lo que se está moviendo en su mundo. No podemos aislarnos a lo que sucede a nuestro alrededor. Debemos conocer nuestro entorno. Y sobre todo debemos de aprender a evaluar lo que sucede a través de una lente teológica de verdades eternas de la palabra. Cuando nosotros nos metemos a la cultura para conocerla y después confrontarla, Dios hace su labor. La iglesia por muchos años se ha estado separando de la cultura y ha estado ajena a lo que está sucediendo. Necesitamos meternos a la cultura, conocer lo que está sucediendo, evaluarlo a través de una lente teológica, de una lente bíblica, y después confrontarlo de la manera que podamos ser escuchados. Algunos le decían a Pablo, estás loco. Otros le decían, después te vamos a escuchar a hablar de esto. Pero dice al final de este capítulo 17 de Hechos, pero algunos creyeron. Y eso debe de ser nuestra motivación.
No sabemos quiénes, no sabemos cuántos, no sabemos dónde, no sabemos a qué horas, pero sabemos que por la gracia de Dios algunos van a llegar. Y eso debe de ser lo que nos mueva. Ahora, entender que todo se trata de Dios también nos lleva a entender que la persecución no se trata de nosotros. Pablo entendió eso. Entendía que la persecución no debía de tomarse personal. En Efesios 6 él dice que oren por él, se oren por mí, para que la palabra pueda salir de mí con denuedo. Yo que soy embajador en cadenas de Cristo, dice Pablo en Efesios 6, 18 al 20. Cuando entendemos que el ministerio no es nuestro, sino es de Dios, la persecución tampoco es nuestra. Hay riesgo en pensar que somos tan importantes para el enemigo que nos persigue a nosotros. Y entonces ahora viene ese falso orgullo pecaminoso. El enemigo no nos persigue a nosotros, el enemigo persigue la obra de Dios. Y entonces cuando vemos a Pablo enfrentando la persecución, vemos que él no se enfoca a que termine, sino que Dios la use para su gloria. Pablo pone ejemplo. Pablo dice, todo comienza con Dios. Él es el que comienza el desfile victorioso. Y entonces yo voy detrás de él, dice Pablo, o nos deja ver eso en 2 Corintios 2, ¿no? Y entonces él pone ejemplo. Mucho tiempo, muchas ocasiones, muchos mensajes en la Biblia nos dice eso, que Pablo decía, yo les he puesto ejemplo. Cuando vemos a Pablo en la playa despidiéndose de los ancianos de Éfeso, les dice, han visto cómo yo he trabajado, yo he hecho la labor. Dice, yo he sido apologeta, he sido evangelista, he sido discipulador. Dice, he trabajado sirviendo, he trabajado enseñando y he trabajado testificando. Dice Pablo, yo les he puesto ejemplo. Y Hebreos 13, no sé si se acuerdan que Hebreos 13:7 dice, vean a sus pastores. Vean lo que están haciendo, porque dice, consideren su conducta. Vean cómo están creyendo. Porque dice, imiten su fe. ¡Ay! Eso es un peso. ¿Qué tanta fe estamos teniendo para que nuestras iglesias, para que nuestros hermanos, nuestras familias puedan imitarnos en eso? Pero al final de cuentas esto es algo que nos lleva a centrarnos en Dios y decir, Señor, yo no tengo la fe suficiente, yo no tengo la conducta necesaria o la conducta más correcta, ¿no? Pero tú eres perfecto y yo quiero enfocarme en ti. Y yo quiero que mi iglesia se enfoque en ti, yo quiero que mis hermanos se enfoquen en ti, yo quiero que en mi dormitorio nos enfoquemos en ti. Eso es a lo que estamos llamados cuando entendemos que Cristo es suficiente. Todo comienza con Dios, continúa en Él y con Él y termina con Él. Y entonces Pablo, regresando a 2 Corintios 2, nos hace una pregunta. El versículo 16. Y para estas cosas, dice, ¿quién es suficiente? Para estas cosas. ¿Para qué cosas? Para ese desfile victorioso, para esa victoria, para llevar a cabo esa victoria, para vivir en esa victoria. ¿Quién es suficiente? Y la respuesta simple, la respuesta fácil, la respuesta sencilla es el único suficiente para lograr los propósitos de Dios es Cristo. No hay nadie más suficiente para lograr lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, en nuestra iglesia, en el mundo, que Cristo. Así es que dependemos de Él para llevar a cabo lo que Dios nos ha encomendado. Ahora, ¿cómo puedo depender de la suficiencia de Cristo para mi vida, para mi ministerio? Y yo creo que hay 3 cosas muy importantes. En primer lugar, la lectura devocional. Cuando estamos en el ministerio, cuando estamos trabajando y sirviendo y tenemos que predicar cada semana y tenemos que dar un estudio o 2 en la semana, cada semana,
cuando tenemos juntas, cuando tenemos reuniones con otros pastores, cuando tenemos juntas de la convención. Se nos llena la agenda, ¿es cierto? Y ustedes ahorita que tal vez están estudiando, empezar las clases en la mañana, tal vez un devocional antes, después la comida, después las 3 horas de siesta, ¿no? Que se avientan, yo creo, y después seguir estudiando y los exámenes, y tenemos la agenda llena. Y entonces te dicen, oye, te toca compartir el devocional mañana en la mañana, ¿no? Y dices, ¿qué voy a decir? Y ahí estás, decíamos allá, donde estudié una parte en un instituto bíblico, ¿no? Nos aventamos un maruchanazo, ¿no? Algo instantáneo, ¿no? Nos aventamos un maruchanazo. Y abrimos la Biblia y ahí donde caiga y a ver qué sale, ¿no? Como ministros a veces corremos el peligro de leer la Biblia para ver qué vamos a compartir, ¿no? Qué vamos a predicar, qué vamos a enseñar, ¿no? Pero no podemos ser ríos de agua viva si no nos alimentamos del manantial de vida. Si queremos tener una vida abundante y un ministerio fructífero que da gloria a Dios, debemos de alimentarnos de la palabra lo más que se pueda. Decía el pastor Charles Stanley, que acaba de fallecer, y de hecho hay una imagen que tenía una nota pegada en la pasta interior de su Biblia, ¿no? Que decía: a mayor oración, menos notas y más poder. Mientras nosotros nos metemos más con Dios, va a ser mucho más fácil hablar de Dios, hablar de lo que Él es, de quién es Él, de cómo es Él, de lo que Él hace. No hay algo más importante que estar conectados con Dios, no solamente para ver qué le vamos a decir a otros, sino para ver qué Dios nos va a decir a nosotros. Ahora también, depender de la suficiencia de Cristo nos lleva a desintoxicarnos de aquello que nos estorba. ¿Por qué? Porque muchos tenemos hábitos que nos impiden descansar en la suficiencia de Cristo, ¿no? A veces enseñamos mucho o predicamos mucho, pero oramos poco, ¿no? Servimos mucho, pero pasamos poco tiempo en la palabra, ¿no? Exhortamos mucho, pero recibimos poca exhortación, ¿no? Debemos de aplicar a nuestra vida primero lo que queremos enseñarle a otros que vivan y que hagan. Cuando hablamos con la experiencia, somos escuchados más atentamente. Cuando hablamos desde lo que está sucediendo en nuestra vida, los hermanos y el mundo se da cuenta y nos escucha con más atención. También para descansar en la suficiencia de Cristo debemos de crear un sistema de rendición de cuentas. Hay una palabra en inglés que en español no tiene una traducción, que es accountability, ¿no? Que en español podríamos decir la contabilidad, pero no se trata de los números y las sumas y los activos y pasivos, se trata de rendir cuentas. No podemos hacer ministerio solos, porque hacer ministerio solos nos pone en riesgo de alejarnos de la verdad, de la palabra y de la realidad de una vida espiritual sana. Necesitamos tener compañeros de ministerio que nos escuchen, que nos aconsejen, que nos confronten, que nos reten, que en muchos momentos, que en momentos específicos sean la voz de Dios para nosotros. ¿Por qué es importante esto? Porque Cristo se manifiesta a través de su cuerpo. Si no fuera así, Dios tal vez nos enviaría ángeles para hablarnos un mensaje, ¿no? Y aunque algunos tenemos cara de ángel, no somos ángeles, ¿no? Cristo se manifiesta a través de su cuerpo y por eso tenemos que estar conectados a otros. Tenemos que escuchar lo que otros pueden decirnos de parte de Dios. Cristo es suficiente. Debemos de descansar en eso. Cristo es suficiente. Debemos de vivir y ministrar conforme a esa realidad. Dice Pablo, y para estas cosas, ¿quién es suficiente?
podemos contestar con toda seguridad y toda confianza: solo Cristo. Y por eso ya no necesitamos nada más que lo que Él nos ha dicho. Y por eso nos enseña Pablo que la palabra debe permanecer pura. Dice el versículo 17: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Esta idea que tiene Pablo aquí, que algunos medran falsificando la palabra, es la misma idea en el griego. A ustedes que les gusta el griego, ¿sí les gusta el griego o no les gusta el griego? Más o menos nos gusta el griego. Pero la idea de la palabra en el original también se usa para los vendedores de vino, ¿no? Que hacían rendir más el vino a través de una dilución, ¿no? Técnicamente le ponían agua, ¿no? Por eso cuando Jesús hace el milagro que más nos gusta, ¿no?, de convertir el agua en vino, es nuestro milagro favorito, ¿no? O sí, o solamente soy yo, ¿no? Pero cuando Jesús hace el milagro, por eso dicen los invitados o el maestresala, ¿no? Dice, es que al final de la boda, cuando ya han bebido mucho vino, se da el de menor calidad. El de menor calidad era el que estaba diluido, ¿no?, con agua. Y esa era una práctica comercial común, ¿no? E incluso cuando vemos la parábola del mayordomo infiel, vemos que él también hacía eso, ¿no? Era algo común, ¿no? Era algo que sucedía. Y entonces Pablo dice, no somos como muchos que diluyen, ¿no?, lo que es puro. Entonces hace un contraste aquí entre la falsedad o esta falsificación y la sinceridad. Había gente que compraba el vino y que podía identificar si un vendedor había diluido o no el vino, viendo su color y viendo su consistencia. Entonces dice Pablo, no somos como muchos que medran falsificando la palabra, ¿no?, sino con sinceridad. Entonces, en primer lugar viene esa sinceridad de nuestro corazón, pero también tiene que haber ese discernimiento para ver si la palabra ha sido diluida o para ver si estamos diluyendo la palabra. Dice Pablo, o podemos entender que lo que nos está diciendo aquí es que la palabra no es nuestra y la palabra no está a la venta. Por tanto, no necesita ser diluida. No necesita que se le añada nada más para que quede mejor o para que nos convenga más. La palabra tiene que estar en su estado más puro. ¿Por qué? Porque hacer la palabra de Cristo, hacer la palabra de Dios es más que suficiente. Y nosotros debemos estar seguros que la palabra de Dios es más que suficiente para hacer su obra, para hacer lo que Dios quiere hacer. Y entonces nos acercamos, dice Pablo, por medio de la obra terminada de Cristo, nos posicionamos delante de Dios, porque dice Pablo, como de parte de Dios y delante de Dios. Y ese es el peso y la responsabilidad que tenemos. No importa si cantamos, no importa si predicamos, no importa si enseñamos, no importa si barremos, lo estamos haciendo delante de Dios y de parte de Dios. Nos paramos ante Dios y ante el mundo y hablamos de parte de Dios en Cristo. Y para esto, como dice Pablo en este versículo 16, la última parte, ¿quién es suficiente? Solo Cristo. Y por eso, en primer lugar, no me preocupo, ¿no?, porque Cristo es suficiente. Y en segundo lugar, me ocupo, porque Cristo es suficiente. Porque sé que lo que Dios quiere hacer, Él lo va a hacer. Y va a usar mi fortaleza o va a usar mi debilidad, va a usar mi muy buena oratoria o mi tartamudeo, va a usar lo que yo tengo y lo que no tengo, porque Cristo es suficiente. Pablo dice unos versículos antes, en el versículo 11 de 2 Corintios 2, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones.
Él tenía conocimiento. Él dice, yo sé cuáles son las maquinaciones de Satanás, o yo sé que Satanás está maquinando en contra nuestra. Es algo real. El enemigo está empeñado en hacer caer la obra de Dios, en ver que los siervos de Dios sean derrotados. Pero siempre debemos de recordar que Dios es quien ya nos ha dado el triunfo, y eso nos sostiene. Dice Pablo en el versículo 14, más gracias a Dios, más gracias a Dios, o más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Cristo es más que suficiente para darnos una vida abundante, un ministerio fructífero que impacta al mundo y dé gloria al Padre. Cristo es más que suficiente, y eso debe de ser lo que dirija nuestra mente y nuestro corazón al vivir para Él, al servirlo a Él y al dirigir a la iglesia o al trabajar con aquellos que están en medio de este mundo, que está oscuro, es peligroso, está lleno de dolor, está lleno de muerte, está lleno de cosas que nos dan tal vez escalofríos. Pero en medio de eso, Dios se presenta, como dice Pablo, el victorioso, el vencedor, y junto con Él nosotros podemos salir al mundo a predicar el Evangelio sabiendo que Dios ya ha vencido y que Él siempre va a ser ese vencedor, que eso nunca va a cambiar. Gloria a Dios, ¿no es cierto? Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque eres bueno, Señor, y en tu bondad y en tu fidelidad nos das este privilegio, Dios, de servirte, de poder entregar nuestra vida a ti, Señor. A comparación de quién eres tú y de todo lo que tienes, Señor, nuestra vida tal vez no es mucho, pero aquí estamos, te la damos en reconocimiento de que tú eres nuestro creador, pero también eres nuestro salvador, Señor. Toma gloria, Señor, toma toda la gloria, Señor, y usa nuestras vidas, Señor, sabiendo, como hemos estado hablando, que tú eres suficiente, Señor. No necesitamos nada más que tu presencia en nuestras vidas, y con eso todo va a estar bien, Señor. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.